Bien, muy buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. En nombre de nuestra institución queremos, primero les agradecemos su asistencia e interés en participar en este conversatorio, donde hablará sobre cuáles son los retos actuales de la gestión pública regional y municipal. Los docentes que van a participar el día de hoy, panelistas, van a presentar un breve balance sobre el proceso de descentralización en el Perú y la inversión pública descentralizada. Así también van a abordar sobre cuáles son los desafíos frente al estado actual de la descentralización, la gestión pública regional y municipal. Comentarles a todos los asistentes que este evento es realizado en el marco del lanzamiento de nuestro curso de capacitación de gestión regional y municipal que está ya próximo a iniciar. Asimismo, en el conversatorio van a poder conocer más detalles al final del conversatorio van a poder conocer más detalles sobre este curso, sobre su contenido, beneficios, la inversión y entre otros. Así que antes de iniciar este evento, indicarles e invitarles nuevamente a todos los asistentes a que puedan realizar sus preguntas, las consultas que deseen, a través del espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la plataforma, para que estas puedan ser luego respondidas por los panelistas. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a este evento y no sin antes presentar a los participantes de hoy. Y nos acompaña Carlos Salcedo Cuadros, quien es magíster en gestión pública, ha sido asesor técnico del despacho presidencial y asesor legal de la Secretaría de Descentralización de la PCM. Tuvo cargos de jefatura y asesoría en la ONP, OMPE, RENIEG y entre otras instituciones públicas. Asimismo, el profesor Carlos es docente del curso de gestión pública regional y municipal. También nos acompaña Raúl Molina Martínez, quien es consultor, especialista en desarrollo y gobernanza territorial. Ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM. Actualmente es asociado en Solidaritas Perú y también es docente de nuestro curso de gestión pública regional y municipal. Finalmente, vamos a presentar a Rodolfo Acuña, viceministro de Recursos para la Defensa y director general del presupuesto público. Tuvo cargos de jefatura en Servir, en MIRIS, MINEM, entre otras instituciones. El profesor Acuña también forma parte de la plana docente del curso de gestión pública regional y municipal. Y por último, nos acompañará Wendy Quiñones, quien es nuestra asesora del curso, y les brindará mayor detalles e información sobre esta convocatoria. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio y voy a invitar al profesor Carlos Salcedo a que pueda responder esta primera consulta, esta primera pregunta, ¿no? Sobre cuál es el balance del proceso de descentralización y a partir de ello, cuál sería la situación actual del proceso. Adelante, profesor Carlos. Muy buenas noches. Gracias, Mariela, por la presentación. Me voy a permitir compartir un PPT. ¿Una presentación? Un segundo, por favor, una presentación para ayudarnos a responder esta pregunta. Empecemos entonces. Me corresponde hacer en el tiempo que me han asignado 15 minutos un balance del actual proceso de descentralización que tenemos en el Perú, ¿no? El primer dato que corresponde manifestar es que en realidad el actual proceso de descentralización no ha sido el primero que se ha intentado a lo largo de nuestra historia republicana. Ha habido diversas iniciativas a lo largo del tiempo. De hecho, antes de la actual, en la década de los 80, hubo un proceso también, un intento importante durante el primer gobierno de Alan García Pérez, que se llegó inclusive a conformar regiones, pero ya esto se quedó frustrado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, a diferencia de los procesos anteriores, el actual proceso de descentralización de alguna manera ha alcanzado, por lo menos en parte, su objetivo, que es descentralizar el Estado peruano, aunque con algunos inconvenientes y problemas que vamos a comentar en este conversatorio. Entonces, este proceso, el actual proceso de descentralización se inicia básicamente el año 2002 a través de una gran reforma constitucional que fue aprobada por la ley 27.680,
que modifica todo el capítulo de descentralización, todo el capítulo 14 del título 4, y establece, digamos, todo el marco normativo constitucional y que luego va a dar pie a la expedición de una serie de leyes, como la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la adecuación de la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas que le dan el marco jurídico a este proceso de descentralización. Y un aspecto importante que obviamente tenemos que considerar es cómo entiende esta reforma constitucional, cómo entendió el proceso de la descentralización, y por eso nos hacemos la pregunta, ¿qué es y para qué sirve la descentralización conforme a lo que está establecido en la propia Constitución luego de esta reforma que hemos manifestado? El artículo 188 es el que se encarga de responder esta pregunta y nos dice básicamente lo siguiente, ¿no? Entiende a la descentralización como una forma de organización democrática y este es un dato muy importante, lo entiende como una política permanente de Estado. La descentralización es una política de Estado, no solo de gobierno, es permanente. Es decir, se entiende que los sucesivos gobiernos, más allá del signo político que puedan tener, están obligados constitucionalmente a afianzar el proceso de descentralización. Y la propia Constitución señala para qué serviría la descentralización al establecerle un objetivo fundamental, el cual es el desarrollo integral del país. Eso es lo que dice la Constitución. Es decir, no se entiende a la descentralización como un fin en sí mismo. La descentralización es un medio que debería lograr el desarrollo integral del país, el desarrollo del país en toda la amplitud de su territorio, en todas sus regiones, costa, sierra, selva, norte, sur, centro, o sea, el desarrollo integral del país. Y a su vez señala otra cuestión que es muy importante, que este proceso se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales. Eso es lo que establece la Constitución, ¿no? Y de esta norma deducimos qué es, en términos constitucionales, la Constitución y para qué sirve. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué es lo que pasó desde el año 2002 que empieza este proceso, ¿no? Yo aquí estoy presentando en la imagen que podemos apreciar las que son las etapas de este proceso de descentralización iniciado en el 2002. Y yo he podido hacer tres periodos, tres momentos de este proceso. El primero, que empieza con la reforma constitucional y abarca más o menos hasta el año 2005, que hemos denominado la etapa de la efervescencia descentralizadora, ¿no? Es la etapa del entusiasmo descentralizador. La segunda etapa, que se da básicamente durante el segundo gobierno de Alan García, es la etapa de lo que yo he denominado la transferencia temeraria de competencias, conforme voy a explicar en un momento. Y la tercera etapa, que es la más larga en la que nos encontramos y que empieza, digamos, desde el gobierno de Ollanta hasta la fecha, vendría a ser la etapa del estancamiento de la descentralización. La primera etapa básicamente tuvo un carácter más político y normativo, es la etapa en la que se hacen las grandes reformas legales para emprender el proceso de descentralización. Sin embargo, esta etapa tiene un tropiezo muy grande cuando el año 2005 ocurre el fracaso del referéndum de integración y conformación de regiones. Se hizo una consulta popular en todo el país porque la propia Constitución además establece que la forma de conformar regiones a través de la unión de dos o más departamentos es a través de una consulta ciudadana, de un referéndum. Bueno, en todo el país se hizo la consulta y no se llegó a conformar ni una sola región. De alguna manera, dicho de manera coloquial, la descentralización empezó como una carrera de caballos y el referéndum, que fue un fracaso en términos de la regionalización, fue como una parada de borrico de este proceso, ¿no? De alguna manera esto trajo un gran desencanto en el proceso, una pérdida de interés. Luego, la segunda etapa digamos, estuvo caracterizada básicamente por la decisión política del gobierno de Alan García de acelerar la transferencia de competencias, de funciones del gobierno nacional, de los sectores, a los gobiernos regionales, incluyendo las funciones de salud o educación.
Pero esta transferencia, ¿por qué le llamamos temeraria? Porque como ustedes recordarán, la propia Constitución establece, y digamos un poco el sentido común de un proceso tan complejo, de que este proceso tenía que ser progresivo, ordenado, por etapas, asegurando que cuando se realice la asignación de competencias, quienes reciben las nuevas competencias, los gobiernos subnacionales, pues, tengan la capacidad financiera y también la capacidad, digamos, en términos de recursos humanos, de poder hacerse cargo de esas funciones. Y eso es precisamente lo que falló. Se transfirieron funciones, competencias, atribuciones, pero no se transfirieron en la misma medida los recursos financieros y, lo que es peor, las capacidades, ¿no?, en términos de recursos humanos para poder hacerse cargo de estas competencias, ¿no? Y eso obviamente trajo consecuencias, ¿no? Y es ahí donde llegamos a la tercera etapa, que viene a ser del estancamiento de la descentralización, que es una etapa en la cual, digamos, básicamente es como que la descentralización esté en piloto automático, empieza a demostrar una serie de deficiencias, es una etapa en la cual también empiezan a aparecer graves problemas de corrupción en muchos gobiernos regionales. Se empiezan también a mostrar ineficiencias en la gestión pública en el nivel regional y municipal. Entonces, de alguna manera se estanca este proceso, pero es más, incluso se puede decir que hay algunos intentos recentralizadores. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que desde el gobierno central se encarga de implementar políticas sociales en todo el país, va, o sea, más allá de que haya sido una decisión adecuada en el sentido de poder proveer de niveles de bienestar a sectores vulnerables de la población, pero eso en un proceso de descentralización se entendía que debía ser gestionado ya por los gobiernos subnacionales. Entonces, de alguna manera, es una política recentralizadora. Bueno, dicho eso, ya me enfoco en lo que sería propiamente el balance del proceso de descentralización, y sobre eso una advertencia que hay que hacer es que en realidad existen muchos balances del proceso de descentralización que se han hecho a lo largo del tiempo, y hay entidades, instituciones públicas y privadas que anualmente preparan sus balances, como la propia Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, la Contraloría General de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, incluso antes lo hacía el propio Consejo Nacional de Descentralización, ahora lo hace la Secretaría de Descentralización, el Grupo Propuesta Ciudadana, el programa Pro Descentralización de USAID, etc. Y precisamente nosotros vemos un cuadro que sirvió para un estudio que estuvo a cargo de Raúl Molina sobre un análisis comparativo de balance sobre el proceso de descentralización que hizo en 2016, y aquí se ven precisamente los diversos balances que se revisaron para hacer una sistematización. Entre estos balances, ¿no?, básicamente, ¿qué es lo que se pudo identificar? ¿Cuáles son los comunes denominadores que se observó en los diversos estudios o balances realizados por diversas instituciones? Aspectos valorados positivamente, por ejemplo, que se consideraba que se había avanzado en términos de transparencia, acceso a información pública, rendición de cuentas, gobierno abierto, aunque obviamente por ejemplo, en cuanto a la rendición de cuentas, entenderlo básicamente como que un gobierno da una lista de las cosas que ha hecho, pero no la rendición de cuentas en términos de responsabilidad, que es su sentido. O se avanzó en términos del gasto subnacional, ¿no?, en el presupuesto por resultados, se avanzó en algo en cuanto a reorganización territorial, con las juntas de coordinación interregional, las mancomunidades regionales y municipales, también se avanzó en algo en niveles de articulación subnacional, básicamente a partir de las propias iniciativas de los gobernadores y alcaldes, ¿no?, a través de la creación de instituciones como la ANGR, ¿no?, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, etcétera, ¿no? Y también instancias de articulación territorial como los consejos de coordinación regional y los consejos de coordinación local, que además están regulados normativamente, ¿no? Luego también se observa en los diversos balances aspectos que se valoran ambivalentemente, es decir, que algunos informes consideran que no ha habido avances, ¿no?, y otros consideran que sí, ¿no? Por ejemplo, en los mecanismos de participación ciudadana, como los consejos de coordinación regional y local,
el presupuesto participativo, etcétera, ¿no? Algunos consideran que hubo avances, pero otros consideran que en realidad, por ejemplo, estas instancias de los consejos de coordinación regional y local, en realidad han quedado más como un saludo a la bandera, ¿no? Que existen en la norma, pero no tienen una efectividad real. También se considera están valorados ambivalentemente la transferencia de funciones. En efecto, hubo transferencia de funciones. Sin embargo, lo que hay que ver es en qué capacidad están los gobiernos regionales, por ejemplo, de cumplir sus funciones. Se avanzó en términos de incremento de recursos a gobiernos subnacionales por efecto del canon, pero hay toda una problemática respecto del canon y las inequidades que genera entre gobiernos subnacionales que reciben canon y otros que no, o en términos de articulación nacional y subnacional, como la creación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que existe, por ejemplo, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sin embargo, no ha sido efectivamente implementada. También hay aspectos valorados negativamente, ¿no? Y en esto concretamente es la parte, digamos, siempre en los diagnósticos se trata de ver cuáles son los problemas. Hay problemas respecto a la representación política, esto tiene que ver con la crisis de los partidos, ciertamente. Hay problemas en la delimitación de competencias entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal. Hay problemas en la gestión descentralizada, hay problemas en la rectoría nacional y en los sistemas administrativos, es decir, los ministerios, los sectores no se han adecuado, no han adecuado su organización y su lógica al proceso de descentralización. Hay problemas en la estructura de ingresos subnacionales, hay problemas en la demarcación territorial que son muy graves, problemas de límites entre distritos, provincias y departamentos, problemas en la reorganización territorial. De hecho, como sabemos, no se ha logrado que ningún departamento se integre con otro para formar regiones. O sea, en el Perú tenemos un proceso de regionalización con gobiernos regionales, pero sin regiones, lo cual evidentemente va en un sentido distinto a lo que dice la Constitución. Y también problemas en cuanto a la conducción del proceso, ¿no? Ciertamente no se valora positivamente la supresión de facto que ocurrió del Consejo Nacional de Descentralización, que ni siquiera implicó la derogación de la Ley de Bases de la Descentralización, sino fue por un decreto supremo, y la creación de la Secretaría de Descentralización de la PCM, que la reemplaza, pero con un menor peso en la estructura del Poder Ejecutivo. También existen aspectos que no han sido suficientemente considerados en las evaluaciones, ¿no? Como la importancia de la creación del nivel intermedio de gobierno, el problema del servicio civil y el desarrollo de capacidades, reformas institucionales regionales, que algunos gobiernos regionales han emprendido, pero un poco contracorriente de la lógica del Poder Ejecutivo, del MEF y de la PCM inclusive. Cuestiones respecto a la estructura de ingresos subnacionales, la política general de descentralización fiscal, sobre la cual hay que decir que en realidad no existe una política de descentralización fiscal, salvo atarla a la creación de regiones que nunca se dieron, cuestiones respecto al ordenamiento territorial y cuestiones relativas al monitoreo y evaluación del proceso. Esos son, digamos, los grandes temas que se consideran en las evaluaciones. Y yo voy concluyendo, dado lo limitado del tiempo, señalando cuál vendría a ser, digamos, el gran balance general, más allá de los balances específicos y por ejes que se han expresado, ¿no? La idea central aquí es que el proceso de descentralización, aunque incompleto, aunque con problemas, aunque está estancado, es prácticamente irreversible. Es decir, ya se constituyeron gobiernos regionales, así no sea sobre la base de regiones, sino sobre la base de departamentos, que han generado toda una dinámica político-administrativa en las regiones, y consideramos que sería muy difícil revertir el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos en una situación de estancamiento desde hace más de una década y no se está logrando el objetivo principal de la descentralización, que es lograr el desarrollo integral del país. No olvidemos que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr este desarrollo. Entonces, frente a esto, la idea general es que el Perú necesita con urgencia un relanzamiento del proceso de descentralización. Y obviamente ello exige voluntad política de los principales actores, empezando por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y también el Congreso y, lógicamente, la propia presión que pueden ejercer los mismos gobiernos subnacionales. Bueno, eso sería mi exposición hasta este momento. Agradezco la participación y cedo el uso de la palabra a la moderación.
Muchas gracias, profesor Carlos. Bastante interesante lo que nos comenta. Ya nos están dejando varias consultas por el espacio de preguntas y respuestas y les invito nuevamente a todos los asistentes a que puedan dejarnos sus consultas. Pero yo tengo acá otra y aquí quiero dirigirme al profesor Acuña, ¿no? Porque, bueno, se dice que los gobiernos subnacionales reciben notables recursos frente a los cuales se nota una baja capacidad de ejecución, ¿no? Y aquí es donde nace mi pregunta de cuánto en realidad, cuánto de realidad o de mito hay en estas afirmaciones que se dicen. Profesora Acuña, por favor. Buenas noches, Mariela, buenas noches con todos. Agradecerle a Carlos la posibilidad de seguirlo en esta presentación, porque me ha hecho recordar varias cosas del proceso de descentralización, y creo que lo que al final me queda claro de lo que ha señalado es que no se trasladaron capacidades hacia los gobiernos subnacionales, ¿no? Sí recuerdo mucho los intentos de trasladar recursos. Es más, en algún momento, cuando estaba en la Dirección de Presupuesto Público, conversaba con el área que veía descentralización en la PCM, y decían la imperiosa necesidad de que este proceso se reactive. Ya estoy hablando del segundo periodo de García, y que no importaba cómo fuera, que la idea era que se descentralizara, que se dieran los recursos, que se viera que el dinero pasa del gobierno nacional al gobierno regional, y que eso era el impulso que debía de darse de una vez para demostrar que el proceso de centralización había avanzado. Y claro, o sea, uno puede pasar el recurso presupuestalmente, pero de nada sirve si es que este recurso no se puede utilizar o no se sabe cómo utilizarlo, y los procesos de aprendizaje en los territorios, básicamente los regionales, quedaron casi a la deriva, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Habían competencias que incluso estaban escritas para el gobierno nacional, pero que nunca se hicieron, no estaban escritas y no se desarrollaron, y claro, las pasabas al otro lado y el otro tipo que lo recibía estaba totalmente preocupado porque decía, voy a desarrollar algo que ni siquiera el gobierno nacional ha desarrollado y lo tengo que implementar. Y entiendo que parte de todo este proceso de centralización también ha llevado el tema de las inversiones, porque era parte del proceso, la inversión está concentrada principalmente, recorriendo ya un poco la historia que hacía Carlomagno. En el periodo de García todavía estaban los cetares, que eran una representación de la ejecución nacional en los territorios para ver solamente la inversión, pero que después ya se concentró en los gobiernos regionales y se les daba los recursos para que ellos ejecuten, en el entendido de que podían hacerlo, ¿no? Y claro, la intención de que ellos pudieran hacer estos temas, de ejecutar grandes proyectos de inversión, también nos llevó a grandes fracasos en la materia de su propio desarrollo, ¿no? En concretar estas inversiones. En algunos casos hasta se han devuelto inversiones que estaban ya desarrolladas por el gobierno territorial en ese entonces, para poder seguir ejecutándose a través de los ministerios, ¿no? Proceso que iba en contra incluso de lo que acaba de decir Carlos, que es parte del proceso de descentralización, que no debiera tener reversión, sino que el apoyo vaya hacia el gobierno territorial para que se fortalezca y pueda, a través de un acompañamiento, lograr la ejecución de la inversión. Yo voy a compartir una presentación pequeña, no es muy grande, básicamente para poder explicar, a ver, fui, creo que me dio otro lado. Acá está la presentación. No sé si se ve, me confirman, por favor.
¿Se ve la Sí, presentación? ¿Sí? sí, se ve, se ve. Todo conforme, profesor, todo Sí, ok. conforme. Gracias. Entonces, lo primero que quería era ver lo que sale en todos los medios, ¿no? Porque la pregunta es provocadora en el hecho de decirnos, ¿es cierto que le damos plata a los gobiernos regionales? Sí, le damos plata a los gobiernos regionales. ¿Es cierto que le damos plata a los gobiernos locales? Sí. Cada vez más la demanda de recursos para cerrar brechas en los territorios se vuelve mayor. Y casi ya es un debate que se da en el Congreso cada vez que se discute el presupuesto, el nivel de centralismo de los recursos, ¿no? Claro, esto deja de lado pues, el tema de que hay funciones propias, que son competencias propias del gobierno nacional, como la defensa, como la seguridad, a través del interior, o proyectos de inversión de carácter nacional, como pueden ser las vías nacionales que maneja transporte. Entonces, hay líneas que se ven de inversión que no van a poder ser desarrolladas por los gobiernos nacionales. Sin embargo, los procesos de transferencias de recursos, como bien mencionaba Carlomagno, a través del canon, bueno, para resumirlo, traer los recursos determinados, que son las fuentes de financiamiento, que los contemplan para asignar cada vez más recursos a los gobiernos territoriales en función a la explotación de los bienes que se agotan, ¿no? Minerales, petróleo, gas, etcétera, dentro del territorio, ¿no? Como parte de lo que es la norma que los regula a través de la distribución de la renta. Y se miran, ¿no? Las noticias y uno la lee y encuentra y se dice, oye, mira, nuevamente empezamos con la baja ejecución, hay recursos que están a nivel de gobiernos locales como Megantoni, Ancash, en San Marcos, y bueno, pues tienen gran cantidad de recursos, pero no logran ejecutarlo, ¿no? Y claro, hay procesos que se dan, la plata está, se discute en el Congreso, se le quiere dar más impulso al tema de descentralización en los recursos para que se ejecuten en los territorios con la idea de que estando allá y teniendo más cercanía al territorio van a poder hacerlo mejor, con mayor rapidez, van a tener un mejor nivel de supervisión, etcétera, ¿no? Entonces, hay todos supuestos teóricos que están detrás de ello, pero también implica traslado de capacidades, ¿no? El Ministerio de Economía ha anunciado que ya se ha hecho una capacitación este año para 2.700 funcionarios de los gobiernos nacionales, con la idea de que obviamente pues esto les permita a ellos tener una mejor respuesta, sobre todo por el cambio de administración. Esto lo comentábamos en algún momento con Carlomagno y con los miembros del grupo de la universidad sobre lo que impactaba el tema de las autoridades nuevas y los cambios de equipo que seguro se van a dar y que de alguna manera van a tener que entender a qué se están enfrentando. Generalmente ponen gente de confianza, que puede ser un buen amigo de repente, ¿no? Si cumple los requisitos, pero que a veces no tiene el expertise de haberse mojado en la cancha, para ponerlo de haber pisado la cancha o haber caído en el ruedo, ¿no? Como quieran verlo, de poder ejecutar gasto y entender, y mientras aprenden y van, bueno, pues si los procesos se van demorando, y esto determina pues algunas cosas simpáticas, como podríamos ver ahora, ¿no? O sea, yo revisaba las cifras del presupuesto del año 20 pasado, ¿no? Del año 2022, y bueno, pues para efectos de lo que se puede entender del cuadro, el presupuesto promedio de los gobiernos regionales tuvo un incremento de más o menos 61%.
sea, el presupuesto no ha dejado de crecer en el año, el presupuesto Rod, sigue. creo que tienes que pasar tu lámina, estás en la carátula. Sí, justo eso lo iba a comentar, profesor. Ah, perdón. Entonces, Vamos en el cuadro donde estaba comentándonos sobre el cuadrito este. a ver, ahí se ve. No, tiene que con el... Lo A ver, activé ahora. ¿Se ve? no. Me fui a la lámina directamente. A ver si lo vuelve a cerrar y lo vuelve a abrir de repente, por favor. Voy a compartir la pantalla completa porque quise compartir la A ver, lámina, pero mejor compartimos la pantalla completa. ¿Ahí se ve? ahora sí. Ahí puede agrandarla, de repente darle la presentación completa para que se pueda apreciar mejor. Ahora sí. Ok, Se listo. quedó, creo que como está... oh, a ver, ya. Ahora sí, profesor, está mejor. Se ve, ¿no? Ya, listo. Sí, ahora sí. Entonces, más allá de los datos que mencionaba, que eran artículos de periódico que se ven normalmente en los titulares, ¿no? De que la baja ejecución, etcétera, ¿no? Creo que aquí el punto va un poco para entender qué está pasando con la ejecución de un año ya post-COVID, ¿no? Si quiere verse, el año pasado ya había más amplitud, se podía ejecutar, ya no podíamos acusar mucho el tema de que la ejecución de la inversión estaba limitada por el acceso a los espacios donde debían desarrollarse las obras. Y cuando uno miraba el presupuesto, pues el presupuesto de inversiones para todos los gobiernos regionales era aproximadamente 13.772 millones. Presupuesto que había crecido comparativamente al año anterior y que si uno mira la serie histórica va a encontrar que el presupuesto no ha dejado de crecer a lo largo del tiempo, porque ya les expliqué la dinámica que existe en el Congreso, ¿no? Darle más plata al territorio, darle más posibilidades de que tengan mayores recursos para ejecutar los proyectos y logren cierres de brechas dentro del propio territorio. Pero los presupuestos crecen y a veces no toman en cuenta las cosas que son importantes. Por ejemplo, yo he tomado el promedio, he tomado el gobierno regional que más ejecutó, como es el caso de Apurímac, y el más bajo, que es el caso de Huánuco. O sea, para entender un poco el comportamiento. El promedio del presupuesto que se incrementó fue 61%, y esto quiere decir que entre el PIA que me aprobó el Congreso y el PIM con el que cerré el presupuesto he tenido variaciones importantes. Generalmente los gobiernos locales hacen crecer su presupuesto y a veces la pregunta es, ¿por qué quiero hacer crecer tanto el presupuesto? Porque a veces dejan de lado el concepto de lo que ocurre en el Estado, ¿no? Nosotros producimos, pero para producir cosas necesitamos tener una combinación de factores. Y a veces para ejecutar inversiones, que es parte del proceso productivo, necesito tener también cierta capacidad. Y esa capacidad se puede ver limitada simplemente porque me dieron más plata para ejecutar inversiones, pero no tengo todo el aparato que debe hacer seguimiento y monitoreo a todo el proceso de ejecución de la inversión. Sin embargo, vemos que Apurímac, que fue el que más ejecutó, llegó a 91% del devengado, mientras que el promedio general fue 66%, logró incrementar su presupuesto en 98%. O sea, tuvo un incremento significativo, más aún más allá del promedio y más allá del gobierno regional de Huánuco, que fue el que tuvo más bajo valor de ejecución el año pasado, que terminó en 31%. De por ahí que el tema del incremento del presupuesto también hay que mirarlo con ciertas pinzas y bueno, no necesariamente es el dato concluyente que iba a crecer el presupuesto porque la necesidad de atender brechas es relevante. Pero si comenzamos a mirar la evolución del proceso de ejecución por trimestres, lo he hecho para tenerlo con mayor claridad, ¿no? Vemos que el promedio en el primer trimestre creció 8%, mientras que Apurímac creció 11%, ejecutó 11%.
con cargo a su presupuesto. Y mientras que Huánuco solamente ejecutó 4%. Y vemos que para el segundo trimestre ya Apurímac estaba ejecutando 23%, también por encima del promedio, mientras que Huánuco ejecutaba 4%. Ya eso revela que hay un tema de capacidad en el proceso de ejecución. Al final, uno observa que el promedio de todas las regiones salta de un 19 a un 26%, Apurímac salta de un 23 a un 33% y Huánuco crece de 7 a un 16%. Pero el tiempo perdido en la ejecución de estos proyectos también tiene impacto al final dentro del proceso de ejecución. Esto da señales de alerta, ¿no? Y tenemos que acelerar el proceso de ejecución. No puedo esperar al segundo o al tercer trimestre porque si no yo llego tarde a poder a tener una ejecución respetable. 91% obviamente que es respetable, el promedio está entre 60, 70%, ¿no? O sea, en algún momento llegamos a ejecutar, me acuerdo, hasta 80%, pero vemos que sí es factible tener posibilidades de poder ejecutar cifras importantes. Pero también el análisis de datos me lleva a pensar, ¿qué hizo crecer el presupuesto? Y cuando uno mira el número de proyectos que tiene al inicio en el PIA, los gobiernos los regionales en su conjunto, ¿no? Estaban con un PIA con más o menos 1.689 proyectos, no 1.700 proyectos para redondear. Sin embargo, concluyen el año con más o menos 6.000 proyectos. O sea, es increíble la cantidad de crecimiento en proyectos que le han dado al tamaño, ¿no? O sea, y esto tiene que tener un correlato en el impacto de la ejecución, obviamente, ¿no? Porque si yo arranco un presupuesto con 1.600 proyectos a nivel de todos los gobiernos regionales y quiero acabar con 6.000 proyectos, obviamente algo no voy a hacer porque la capacidad de respuesta del gasto corriente que acompañe este crecimiento no es factible de sostener, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el caso de Apurímac creció en 103%, pero que Huánuco fue el más bajo, ¿no? Creció 582%. Esto explica mucho del tema de la limitación en la ejecución, porque incluso en el caso de Apurímac, cuando uno mira el tema y observa, se queda pensando y dice, bueno, yo tengo 10 unidades ejecutoras que ejecutan la inversión en Apurímac. En Huánuco solamente tengo 4. Y cuando uno entra al detalle y observa, encuentra que de esas 4, una es la que concentra casi todo el tema de la inversión. Las otras tienen pequeñas inversiones. Entonces también encuentra un grado de concentración en gran cantidad de inversiones que al final terminan reflejando la baja ejecución. Terminamos encontrando que no solamente puede ser capacitación, sino también la capacidad que pueda tener la organización para responder al tema de la ejecución de proyectos. ¿Y por qué crecemos tanto en inversión? También hay un enfoque político, ¿no? El tema de aquel gobernador, autoridad local, que quiere ejecutar el tema de su inversión, pues mira el tema y se pone a revisar y dice, bueno, pues vamos a darle más proyectos y pongamos más para decir que vamos a hacer más cosas. Y trata de vender a través del presupuesto y se abre una capacidad que no tiene, el tema de decir que está haciendo, tiene en el presupuesto mayor posibilidad de hacer más inversión, pero no responde con su capacidad organizativa para llegar a ello. ¿Qué está pasando ahora, si esto fue en el año 22, qué está pasando en el 23? Estamos recién al tercer mes, todavía no lo hemos acabado, de repente muchas entidades todavía no han incorporado sus saldos de balance. El presupuesto en promedio, los gobiernos regionales solamente ha crecido 7%. El gobierno regional que más ejecución ha tenido hasta el momento es Moquegua, lo he tomado como tal,
su incremento ha sido 8%, sin embargo, Huánuco sigue estando en la cola. Y Huánuco ya hizo crecer su presupuesto en 44%. Ya de por sí va a tener un impacto, porque si ya hizo crecer su presupuesto en 44%, su nivel de valor de vengado va a ser 1%. La primera pregunta que uno hace es, ¿por qué lo hace crecer tanto el presupuesto? Los avances son similares y cuando vemos nuevamente el crecimiento de los proyectos, en promedio, al día de ayer, un desfase en la consulta amigable de un día, el presupuesto de todos los gobiernos regionales ha variado en 12%. El caso de Moquegua, los presupuestos han crecido, los proyectos también han crecido en 40% comparativamente al inicial, pero Huánuco ya creció en 310% el número de sus proyectos. Nuevamente, Moquegua tiene 7 unidades ejecutoras para ver la inversión, que son más parejas, si quiere verse en su distribución. Huánuco ya no tiene 4, ahora tiene 3 unidades ejecutoras. Entonces vamos a encontrar en esta data que revela cómo está la situación en los territorios, un escenario que tiene que evaluarse. Yo creo que solamente capacitación, como se veía en el tema de lo que se está haciendo como esfuerzo por parte del Ministerio de Economía, no va a ser suficiente si es que no llegamos a entender que para ejecutar inversión no es solamente armar el contrato, sino que tienes que pasar por todo un proceso de desarrollo para llegar a tener la inversión a punto, poder contratarla y seguirla a lo largo del tiempo. No quiero decir con esto que no se puede hacer, pero lo que si no se logra es tener esa capacidad para manejar tantos proyectos de inversión, es un hecho que al final la ejecución de la inversión se va a ver reducida a la poca capacidad que pueda tener la oficina de inversiones de los gobiernos regionales o los responsables para llegar a lograr una ejecución de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Y no estar con esta idea de que, bueno, pues me dan plata y yo no logro ejecutar. No es más dinero el problema. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El problema del presupuesto no es más dinero, es evaluar la capacidad que tiene la organización de poder ejecutar lo que se le ha pedido que ejecute. Ejemplos hay un montón. Simplemente les voy a hacer recordar lo que pasó con el tema de reconstrucción con cambio. Estaba en agricultura y el promedio, la capacidad que tenía el Ministerio de Agricultura para ejecutar inversión estaba bordeando los 800 millones de soles, con todo el equipo que tenía. Encargaron a los sectores el tema de la reconstrucción con cambio en el norte, y Agricultura le dijeron que tenía que ver toda la parte de desarrollo agrícola, canales, todo lo que implicaba el tema de los ríos. Les dieron 2.000 millones de soles más, y le dijeron que con la misma gente tenía que ejecutar 2.000 millones de soles. Era imposible. Eso no había forma de hacerlo. No había una correlación entre la capacidad que tenía el ministerio para poder llegar a ejecutar. Entonces, si no entendemos cómo funciona un proceso productivo en el Estado, esto va a terminar siendo como querer que un terreno que me produce, no sé, pues 100 toneladas de papa, por ejemplo, yo quisiera que me haga 200 toneladas. Algo tiene que cambiar. O cambia la tecnología, o cambia la forma en la que se trabaja el terreno, los temas de urea u otros abonos que puedan aplicarse, mejoramiento de semillas, algo tiene que cambiar. O me invento otro terreno, ¿no? Aplico el terreno, compro más terreno para poder producir, pero algo tiene que cambiar. No solamente el dinero va a poder generar el cambio, y eso lleva tiempo. Puedes dar la plata ahora, pero igual el terreno tiene que prepararse, etcétera, etcétera. Igual, si fuera una fábrica, tendría que comprar maquinaria,
capacitar a los operarios de las máquinas, etcétera. O sea, hay una limitación real, y eso no se puede descartar. Pensar que solamente dándole más dinero a las autoridades regionales, territoriales, se va a lograr una mejora en la ejecución de la inversión, va a ser muy complicado, ¿no? No quiero calificarlo, pero puede sonar hasta utópico, ¿no? Y eso es lo que quería hacer una reflexión, ¿no?, en este tema, porque esto va a ser parte de las cosas que vamos a discutir seguro en el curso en el cual que vamos a dictar con colegas, ¿no? Así que, Mariela, yo creo que ya me pasé el tiempo, no sé, te doy el pase para que sigamos con la presentación. Muchas gracias, profesor, profesor Acuña. Y bueno, ya finalmente, bueno, sé que tenemos bastante tema por profundizar y bueno, y justamente, ¿no? Les invitamos a todos los participantes a que, bueno, puedan dejarnos sus consultas para luego pasar a la rueda de preguntas, pero antes... igual quiero dirigirme en este caso al profesor Raúl Molina y bueno, hacerle esta consulta, ¿no? Basándonos en el balance situacional que inicialmente hizo el profesor Salcedo. ¿Qué hacer con el proceso de descentralización? ¿Cuáles pueden ser los principales desafíos que se tienen frente a él, al tema de descentralización? Buenas noches con todos, con todas los que están acompañándonos en la sala. Carlomagno mencionó en una de las láminas que ante la necesidad de relanceamiento de la descentralización, que era una de las conclusiones que proponía como balance, esto necesitaba de voluntad política. O sea, poder hacer un relanzamiento de la descentralización necesitaba de voluntad política. Pero la pregunta que yo me haría es, ¿voluntad política para qué? Y una de las cosas que tengo claras es que hemos perdido la agenda de la descentralización, esto que dice nuestra Constitución, que es un medio para promover el desarrollo territorial equilibrado en todo el país. Entonces, solo voluntad política como la que hubo en el gobierno de Toledo para hacer un proceso, la que hubo en el gobierno de García para transferir competencias a la loca. No sé si es lo que necesitamos o necesitamos tener una comprensión más clara de lo que es descentralizar. Y en esa perspectiva quería introducir un par de temas que desarrollaremos más en el curso con ustedes. Uno tiene que ver con lo que yo llamo los roles por nivel de gobierno y la absoluta imprecisión que tenemos en el Perú sobre el papel que juegan los 3 niveles de gobierno en una estructura de Estado compleja, formada por pisos que tienen que colaborar entre sí para poder proveerle mejores servicios a los ciudadanos. Y el segundo tema que quiero abordar introductoriamente con ustedes hoy día es cómo juega el territorio en la discusión de la descentralización, ¿no? Si lo que busca el proceso es desarrollar, ¿qué relación tiene desarrollo con territorio? Sobre todo en el caso de un país como el Perú, ¿no? Entonces, abordando el primer tema de los roles por nivel de gobierno, en el caso peruano está muy claramente definido el rol del nivel nacional. Antes de las competencias, antes que el detalle de qué cosa le toca hacer a cada nivel de gobierno, el rol es un poco la razón de ser que tiene ese nivel de gobierno en la estructura de organización del Estado por niveles de gobierno. Entonces, en el caso del nacional, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 2007, diciembre del 2007, en ese periodo que Carlomagno llamó transferencia temeraria de competencias, García hizo en el 2007 varias cosas. Una de ellas fue cerrar el Consejo Nacional de Descentralización al comienzo del año, y la otra que se hizo durante su periodo fue emitir la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y en esa ley se introduce por primera vez una institución que se llama la rectoría del nivel nacional, la rectoría que se expresa en las políticas nacionales
y en los sistemas nacionales, tanto administrativos como funcionales. Entonces, ese rol de rectoría del gobierno nacional, los ministerios lo hicieron suyo y se han montado con total convicción sobre ese rol de rectoría, ¿no? En la mañana escuchaba en la televisión un reportaje sobre una exposición que están haciendo en el Archivo General de la Nación, y el jefe institucional del archivo dijo: el Archivo General de la Nación como rector del Sistema Nacional de Archivos. Estaba hablando de una exposición, no tenía por qué enfatizar que ellos eran el rector del Sistema Nacional de Archivos, pero la rectoría es una función que los organismos a nivel nacional han hecho suya y se han montado sobre ella para reforzar su poder respecto al conjunto de la estructura de organización del Estado. Sin embargo, no basta con definir el rol o la misión o la razón de ser de un nivel de gobierno cuando el Estado está formado, según la Constitución, por 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. La rectoría es un rol que por naturaleza es relativo al rol de otros gobiernos, porque el rector es el que dirige, el que conduce, el que regula. Es como un director de una orquesta. No se puede definir el rol del rector sin definir el rol de los músicos, porque si no, no hay orquesta. Y la orquesta es el Estado en su conjunto. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene nuestra descentralización es que solo está definido con claridad el rol del nivel nacional, pero no está definido con claridad el o los roles de los niveles regional y local. Se simplifica diciendo, y muchos lo dicen con total alevosía, que son ejecutores. ¿Dónde dice eso? ¿En qué lugar de la Constitución o de la Ley de Base de Descentralización dice que los niveles regional y local son ejecutores? Son más que eso, porque son gobiernos. Gastamos cada 4 años en organizar una elección subnacional, regional y local. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos pendientes que tiene la descentralización es definir con una mirada de conjunto los roles complementarios de los 3 niveles de gobierno. Entonces, si el nacional es rector, ¿qué son las regiones y qué son los municipios en esa estructura de complementariedad que necesita construirse para que el Estado peruano en su conjunto funcione bien? Entonces, lo más fácil es hacerlo por tamaño de las cosas o de las responsabilidades, o mejor, por un concepto más rico que tamaño, que es el de escala. El mejor ejemplo de eso es el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes definió el tema de lo que le tocaba hacer a cada uno por competencias por escala. Dijo: vías nacionales que vinculan 2 o más departamentos son del nivel nacional, vías departamentales que vinculan 2 o más provincias son del nivel regional y que no salgan del departamento, y vías locales son todas las que unen centros poblados y ciudades entre sí, que lo llaman caminos vecinales en la clasificación oficial. Pero eso es lo más papaya. En todas las materias de responsabilidad pública no es tan fácil como en el caso de los caminos y de esa clasificación muy racional que adoptó el Ministerio de Transportes hace muchos años. Si nos remitimos a la teoría sobre descentralización, la teoría de descentralización, ¿qué dice? La descentralización se hace para poner las decisiones sobre los recursos públicos en autoridades más cercanas a la gente. ¿Cuál es el supuesto que está en la teoría? Que siendo autoridades más cercanas a la gente tiene más capacidad de influir en esas autoridades para que sus decisiones políticas o de política pública se acerquen más a las necesidades particulares de las poblaciones. Entonces, desde esa perspectiva, ¿quién está más cerca de la gente? Lo local, los alcaldes. Entonces, en muchos países que tienen estados con mayores capacidades institucionales y democracias más desarrolladas, la tendencia del rol que se le asigna a los gobiernos locales es que ellos sean preferentemente prestadores de servicios, o sea, el punto final de lo que Rodolfo con razón llamaba la cadena de producción de los bienes y servicios públicos.
Entonces, si los municipios, de acuerdo a la teoría, deberían ser preferentemente los responsables de entregarle los servicios a las personas, ¿qué tendrían que hacer arriba de ellos las regiones y los municipios? Nuevamente, yendo a la teoría, lo que en general se asigna a los gobiernos nacionales es todo lo que tiene que ser común al conjunto de una sociedad nacional, porque particularizarlo generaría diferencias muy fuertes en calidad y cobertura de servicios, o simple y llanamente rompería una unidad de mando que es necesaria en algunas materias, como Fuerzas Armadas, por ejemplo. O sea, nadie se imaginaría que haya ejércitos departamentales o regionales. Nadie se imaginaría que tuviéramos una cancillería por regiones. Esas son políticas que deben ser nacionales porque deben ser unificadas, aunque en Europa las ciudades tengan sus oficinas de relaciones internacionales, pero hay una política exterior de la nación. Entonces, si lo nacional es aquello que tiene que ser común, porque genera, si no lo fuera, genera externalidades que económicamente no son eficientes. En las clases explicaremos qué cosas es externalidades. El nacional se ocupa de lo común, el local debería ocuparse de lo cercano a la vida de la gente, y el papel debería ser lo regional, entendido como nivel intermedio. En general, lo que dice la literatura es que los gobiernos regionales están más asociados a lo que está fuertemente dependiente del territorio. Y nuestra Constitución lo respeta. La Ley de Bases de Descentralización también dice que las regiones, por ejemplo, son competentes exclusivamente para lo que es ordenamiento territorial, la promoción de la competitividad regional y la promoción de mercados regionales. Eso dice la Constitución, pero nadie lo respeta. Porque una competencia exclusiva sería una competencia donde solo los gobiernos regionales actuarían en el marco de normas nacionales, pero resulta que todos los programas de promoción de competitividad, de capacidades de pequeñas empresas, formalización, todos son nacionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué explica eso? Que es mucho más complicado que simplemente decir a ti te toca A ti B y a ti C y cada uno ocúpese de lo suyo. En general, las materias públicas son materias donde intervienen dos o más niveles de gobierno que tienen que complementarse entre sí. Y ahí el tema de definir el rol o la razón de ser se vuelve mucho más complicado. Entonces, eso nos permitiría ubicar más claramente ese rol de rectoría del nivel nacional como principalmente una responsabilidad de regular lo que hace el Estado en su conjunto, porque hay que definir, por ejemplo, la mínima calidad del servicio de educación, la mínima calidad del servicio de salud, la mínima calidad de las carreteras, de las infraestructuras de riego, etcétera. Esas deberían ser regulaciones nacionales para que uno no pierda porque vive en un departamento u otro. Y la segunda cuestión, que es claramente nacional en un país como el Perú, es el financiamiento de las políticas públicas. Por una razón sencillísima, y que Rodolfo no me dejará mentir, 98% de la recaudación tributaria es nacional. Solo 2% es municipal y 0% es regional, porque las regiones, por esa descentralización fiscal ausente que habló Carlomagno, no tienen ningún impuesto atribuido. Entonces, si el nacional como rector regula y financia, ¿cuál debería ser el rol de lo local? Ya hemos dicho, por su cercanía debería ser principalmente un nivel de gobierno prestador de servicios. Sin embargo, en el Perú eso no es posible por la enorme diferencia de capacidades que hay entre nuestros municipios. Nuestros casi 1.900 municipios no tienen para nada la capacidad uniforme de hacer determinadas cosas. Tal vez algunos municipios puedan hacer competencias más sofisticadas, pero la mayoría de ellos no tiene capacidades institucionales para hacerlo. Entonces, eso nos bota a que los municipios, aparte de algunas competencias tradicionales como la limpieza pública, el serenazgo, el ornato, eso, en general es un nivel que apoya la ejecución de las políticas públicas, en tanto se vayan desarrollando las capacidades para que las puedan proveer directamente, como es la tendencia en los países con democracias más desarrolladas y capacidades institucionales también más desarrolladas. En ese marco, ¿cuál es el rol del nivel intermedio? ¿Qué es lo nuevo de la descentralización del 2002? Volver a crear gobiernos regionales.
En un estado que tiene un nivel local muy disperso, muy numeroso, con capacidades muy desiguales, y un nacional lejano que debería de ser, si aplicamos el concepto de rectoría, principalmente regulador y financiador, salvo en aquellas materias donde por razones de escala debería de ocuparse, o por razones de que es mejor que sea igual para todo el país, debería ocuparse el nacional. En un marco así, el rol del gobierno regional es el rol del nivel intermedio. ¿Y cuál es el rol de un nivel intermedio? Es vincular, es ser una plataforma para llevar las políticas públicas de lo nacional a lo local, pero deberían tener una potestad que hemos olvidado. Es al llevar las políticas públicas de lo nacional a lo local, los gobiernos regionales deberían tener el poder de adecuar esas políticas públicas. ¿Adecuarlas a qué? A la enorme diversidad de realidades que existen en el Perú. Y ese es un poder que no les reconocemos, porque el nivel nacional quiere diseñar hasta la última tuerca de lo que se hace. Les pregunta cuando diseña, pero una vez que les preguntó, después decide solo. Y les dice, ahora ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y el otro. Y entonces perdemos la enorme posibilidad de poder adecuar los productos promedio que se diseñan en políticas nacionales a la diversidad de los territorios. Si comenzáramos a ver a los gobiernos regionales, y eso tiene todo un desafío de capacidades de colaboración entre niveles, sin ninguna duda, como unas plataformas para acercar y adecuar las políticas nacionales a la enorme diversidad de las realidades territoriales, a lo cual los gobiernos locales apoyen, tal vez las cosas comenzarían a funcionar de una manera distinta. ¿Y por qué eso es tan importante en el Perú? Y ahí eso me permite entrar al segundo tema que quería adelantar con ustedes en esta sesión. Es regresar al objetivo de desarrollo de la descentralización. Como bien dijo Carlomagno, lo repito, la descentralización es un medio para promover desarrollo. Y el desarrollo, no importa cómo lo miramos, en la práctica se concreta en los territorios. No se concreta en el cielo, no se concreta en el aire, en el mar. Se concreta en territorios donde viven comunidades humanas. El desarrollo se expresa en la calidad de vida de las comunidades humanas. Entonces, eso nos enfrenta a algunas constataciones que quiero desarrollar más en el curso. La primera, no importa el nivel de descentralización que tenga un país, las acciones de los diversos actores que ejecutan política pública convergen en territorios concretos. No importa lo desarticulados que sean entre sí los ministerios, cuando ejecutan sus políticas públicas, llegan a personas, familias y comunidades concretas que las reciben integradas en la vida de esas personas. Y la vida de la gente mejora de manera integral. Si solo le damos buena educación, pero la salud es un asco, si solo le damos infraestructura de riego, pero no tienen agua potable, la vida de la gente no mejora, mejora parcialmente, pero no mejora de manera integral como para que el bienestar de esas personas y esas familias sea multidimensionalmente mejor. Entonces, si queremos tener los resultados de síntesis, los resultados agregados del conjunto de acciones públicas, incluso sumando a ellas las del sector privado, la forma de buscarlos de manera integrada es en territorios concretos y en las comunidades que los habitan. Eso nos enfrenta a la primera cosa que es clave en la descentralización, que es enfoque territorial en el diseño de política pública. No lo puedo desarrollar ahora por tiempo, pero es una de las cosas que quiero compartir con ustedes. La segunda constatación es que los territorios en el Perú son, si algo tienen como característica, es su desigualdad y su diversidad. Si algo tiene este país, es que es un país enormemente diverso, pero también es un país enormemente desigual. En algunas zonas más urbanas tenemos comunidades que viven con estándares de calidad de vida que pueden ser similares a los de Europa. Y tenemos al lado comunidades rurales andinas o amazónicas donde la gente vive en calidad, con estándares de calidad de vida inaceptables, simplemente inaceptables.
Entonces, ¿a qué nos enfrenta eso? Las políticas públicas tienen que adaptarse a la diversidad. No podemos entregar la misma lata de atún a todo el mundo. Eso es lo que suele pasar cuando se diseña política pública solo en el nivel nacional. Segunda constatación, se necesita incorporar la mirada de los territorios en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Parte de lo que está pasándonos ahora en el Perú es que nunca hemos escuchado la voz de los territorios y ahora los territorios lo están gritando y lo están gritando incluso con violencia. Y Lima sigue silbando y mirando al techo. Me refiero a los centros de poder, obviamente en Lima. Y lo tercero, a lo que nos enfrenta la desigualdad y la diversidad, es que se necesita priorizar. Todos los territorios no necesitan el mismo nivel de atención. Y hay territorios que están particularmente retrasados de los promedios que necesitan un empujón particular. Y no hay que tenerle miedo a eso. Nadie está hablando de subsidios eternos. Estamos hablando de políticas públicas específicas que ayuden a potenciar las capacidades del territorio para que pueda sobremontar las diferencias que tienen con el resto de territorios. Si miramos la literatura sobre descentralización, lo que dice es que la mayor parte de los procesos de descentralización en el mundo no han necesariamente contribuido a equilibrar el desarrollo relativo de los territorios. Y en general, los territorios que estaban más desarrollados se benefician más con la mayor autonomía y los mayores recursos que obtienen de los procesos de descentralización. Entonces, para digamos, modificar eso, tenemos que poner en juego políticas públicas explícitas que ayuden a los territorios más rezagados a que puedan sobremontar esa diferencia. Y la tercera constatación, ya para terminar, lo político administrativo, o sea, departamento, provincia y distrito, no expresa los territorios reales. Tenemos decenas de distritos sin base económica, distritos con 200, 300 pobladores que no pueden construir una base económica propia. Tenemos departamentos internamente muy diversos y desiguales. El norte de Cajamarca es otro mundo que el sur de Cajamarca. El norte de Ayacucho es otro mundo que el sur de Ayacucho. Y lo mismo podemos decir en casi todos los departamentos. Y el mapa real de la economía territorial está lleno de corredores económicos que trascienden los departamentos. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de política pública a ese mapa real? No tenemos ninguna. Y la descentralización debió ser una respuesta de política pública a esa diversidad y a esa desigualdad. Y espero que durante las clases podamos aproximarnos a esos desafíos. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a usted, profesor Molina. Y bien, ya para ir pasando a la última parte del evento, bueno, quiero invitarles a los profesores que puedan pasar a responder alguna de las preguntas que nos han hecho acá los participantes, los asistentes. Así que si empezamos con el profesor Carlos, ¿les parece? No sé si pueda seleccionar alguna pregunta interesante, que bueno, hay varias interesantes, y responderlas. Profesor Carlos, le doy el pase. Ok, ¿se me escucha? Sí, todo conforme. Ok, muchas gracias. A ver, hay dos preguntas que, una de Jesús Godoy y otra de Manuel Quispeticona que estimo pertinente responder, ¿no? Jesús Godoy, tras aludir a que el proceso de descentralización tiene más de 2 décadas, señala por qué no se implementa como requisito en los partidos políticos para participar en las elecciones municipales y regionales. Entiendo de la pregunta que por qué no forma parte de un programa que los partidos debieran tener, digamos, como parte de su plan de gobierno, ¿no? Si estoy interpretando adecuadamente, ¿no? Y esta pregunta me permite abordar un problema que no detallé en la exposición inicial por razones de tiempo, ¿no? Y es que uno de los problemas que tenemos que afectan al proceso de descentralización, pero en realidad
afectan a todo el sistema político peruano es que en el Perú no tenemos algo que en verdad se pueda denominar un sistema de partidos políticos, ¿no? En las democracias que funcionan, en las democracias consolidadas, estas democracias se asientan sobre sistemas de partidos, entendiendo a los partidos como organizaciones que, surgiendo de la sociedad civil, tienen la capacidad de tener un despliegue territorial, de generar programas orientados por una ideología, de formar militantes y cuadros partidarios que respondan a esa visión ideológica y programática, y que cuando estos partidos, a través de elecciones, llegan a puestos de poder, tienen gente preparada para conducir los destinos del Estado que les toca, que tienen que conducir en el tiempo asignado por las elecciones. Bueno, y eso implica un rol de reclutar a élites políticas, a reclutar a gestores, ¿no? Bueno, esos roles que se espera que los partidos desempeñen en la democracia, en el Perú no los desempeñan. Es decir, para que lo que dice Jesús sea correcto, tendríamos que partir de la premisa de que en el Perú hay partidos de verdad. En el Perú, el partido político promedio es solamente un vehículo electoral que tiene un registro en el Jurado Nacional de Elecciones, pero que no desempeña ningún otro rol que se espera que desempeñan los partidos. Y en promedio son organizaciones que son casi un emprendimiento personal de un dueño del partido. Entonces, digamos, si esa es la situación, y esa situación, ojo, no puede ser revertida por ley, porque de hecho, la ley de organizaciones políticas establece como un requisito de los partidos cuando se presentan en elecciones que presenten un plan de gobierno. Es una exigencia legal, pero en el Perú estamos acostumbrados a que un partido llega al gobierno con determinado programa y lo que ejecuta en el gobierno es algo totalmente diferente al programa de su campaña. Algo que ciertamente es una anomalía en la democracia. Cuando, para no ir muy lejos, cuando en el sistema político chileno, ¿no? Un partido, cuando ganaba la Concertación, que era la alianza entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, una coalición de centroizquierda, ganaba con un programa de centroizquierda y gobernaba con un programa de centroizquierda. Y cuando ganó la derecha, con Piñera, pues gobernó con un programa de derecha y eso es lo que esperaba la gente. Bueno, en el Perú nada de eso funciona, ¿no? Entonces yo sí, digamos, creo yo que hay un problema que estamos teniendo en general, insisto, no solamente en la descentralización, es la ausencia de partidos que merezcan tal nombre. Si hubiera partidos de verdad, pues obviamente parte de sus programas tendrían que interesarse por una política pública que, según la Constitución, es una política de Estado de carácter obligatorio. Un partido que merezca tal nombre tendría que hacerlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese es el estado de la cuestión respecto de este asunto, ¿no? Samuel refiere que ¿a qué regiones beneficiaría más o a cuáles perjudicaría la descentralización? A ver, en principio, por lo menos en términos constitucionales, la descentralización es una política de Estado y tiene una finalidad que es lograr el desarrollo integral del país. En principio, el objetivo general de la descentralización no es perjudicar a ninguno, sino en realidad lograr que se genere el desarrollo de todo el país, que beneficie a todos. Y en ese beneficiar a todos, sobre todo, pasa por, en un país con tantas desigualdades, o sea, por ejemplo, ¿no? La tremenda diferencia que hay entre Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es una sola provincia en la organización territorial del Estado peruano, pero que concentra tanto que es como, ¿no? Es como una persona que tuviera una super cabeza y un cuerpo flaquito, con piernitas y con, ¿no? O sea, es un ser deforme, digamos. Y el ser deforme en realidad también afecta a la propia Lima. O sea, la descentralización justamente al pretender un desarrollo integral, equilibrado, no tendría por qué afectar a nadie, al contrario, incluso beneficiaría a las propias regiones que en este momento tienen una hiperconcentración de recursos, ¿no? De recursos, de poder. Entonces, no deberíamos ver a la descentralización como una lucha de unas regiones contra otros. Entonces, en realidad, el gran problema del Perú es que no hay regiones.
O sea, digamos, y yo creo que es una cuestión que habría que sincerar, o sea, como lo dije en la exposición, tenemos una regionalización que lo único que ha generado son aparatos administrativos, político-administrativos, sobre base de los antiguos departamentos. Pero como bien dijo Raúl, esos departamentos, para empezar, que internamente están absolutamente desintegrados. Basta ver lo que pasa en Huancavelica, ¿no? Huancavelica es como que tuviera, no, o sea, la zona norte de Huancavelica está en toda la dinámica con la región Junín, ¿no? O con Huancayo, ¿no? Tayacaja, ¿no? Hasta incluso, y su capital. La zona de Huaytará, Castrovirreina, toda su dinámica tiene que ver con Ica, ¿no? Y la zona del Ircay, ¿no? O sea, tiene que ver con Ayacucho, está totalmente desintegrado. Entonces, creo yo que justamente lo que hay que plantear como un tema de agenda es cómo avanzamos de verdad a una regionalización y eventualmente revisar si el camino para llegar a ello es la consulta ciudadana. Probablemente puede sonar poco popular decirlo, pero probablemente no fue la mejor decisión. Fue un exceso de entusiasmo pensar que una decisión que depende de muchos elementos técnicos también se podía dejar, digamos, a la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Simplemente son algunas reflexiones anticipadas y seguramente en el curso vamos a tener la posibilidad de desarrollar en profundidad diversos temas que en esa exposición solamente hemos podido casi mencionar, ¿no? Muchas gracias. Excelente, profesor Carlos. Y ahora le doy pase al profesor Rodolfo para que también pueda escoger, por temas de tiempo, una pregunta, ¿no? Resolverla para acá, para los asistentes, por favor. Sí, a ver, miraba la de Anonymous Attende. Bueno, decía, si sabemos que la ejecución presupuestaria depende de la gestión, y la gestión es de recursos humanos, eso quiere decir que nuestros funcionarios y directivos no están bien preparados para asumir dicha responsabilidad. Entonces, ¿por qué servir no toma cartas en esta problemática y entra a tallar los gerentes públicos que están altamente capacitados o hay carencia de ellos? Bueno, ahí tengo una dinámica dentro de este tema, ¿no? O sea, para que un gerente público entre a un gobierno regional tiene que ser aceptado por el gobierno regional. Yo he visto casos en los cuales los gobernadores regionales decidían incluso prescindir de gerentes públicos que en algún momento estuvieron en la zona, porque de alguna manera pues no permitían que hicieran ciertas diligencias, llamémoslo así, por decirle de alguna manera, de que contradijeran las normas que estaban dentro de la vigencia del año, ¿no? Entonces, se observaban estos temas y bueno, había incluso cuando fui miembro de Servir, escuchaba las declaraciones de las autoridades y que por alguna razón, ya por salud incluso, de las personas dejaban de lado el tema. Pero es interesante, yo estuve conversando ahora en la tarde con una compañera que ve mucho el tema de inversión, Carla Gaviño. Ella le preguntaba, ¿no? Oye, recuerdo haber visto que se dio un resultado de la evaluación del sistema de inversión pública, ¿no? De los expertos que están en los niveles. Y bueno, pues me comentaba, ¿no? Que sí se ha hecho una evaluación, que Servir la tiene, pero que hasta ahora no la publica y que, bueno, pues al parecer da a entender que más o menos el 80% y está un poco más de los que dieron el examen salieron mal, que aproximadamente 2% son los que estuvieron bien y el resto un espacio de regular. Entonces eso demuestra bien que hay un tema de complejidad en el sistema, ¿no? No es tan sencillo de aprender, lleva tiempo, hay mucha regulación, mucha formatería, y habría que evaluar tal vez de simplificar algo de aquello que también se dio como parte del proceso de descentralización, ¿no? La desconfianza.
los sistemas se endurecieron y se volvieron más drásticos y trataron de poner más controles para que evitar de alguna manera que se escaparan, ¿no? Llamémoslo así, de las reglas que se estaban estableciendo. Pero eso también limitaba los procesos de ejecución y al final pues, también habría que mirar con ellos cómo poder darle algún tipo de flexibilidad de lo que este empoderamiento que se ha dado a los sistemas también no comulgan con la realidad de muchos de los gobiernos locales. Recuerdo que viajé a Cusco en algún momento a visitar participar en un evento. Estaba el equipo de planeamiento, estaba, me acuerdo, el señor Abugataz estaba en ese plan, ¿no? Había participado en esta reunión. Y cuando llegué y se hicieron las presentaciones, uno de los alcaldes me invita a su distrito para ver cómo funcionaba, ¿no? Me llamó mucho la atención los comentarios que él hacía respecto al... Y él llegó y me dijo, mira, mi distrito es pequeño, yo trabajo bajo el esquema de organización con los miembros de la comunidad, y me sacó una especie de pergamino, estaba el distrito, y él me decía, acá yo planifico. De verdad, yo no planifico en los sistemas, ni en la formatería, ni en los documentos que puedan traerme de planeamiento, ¿no? Este es mi territorio, yo estoy viendo acá qué cosas podemos hacer, dónde vamos a construir, dónde vamos a desarrollar. Todo lo demás es simplemente papelería, y acá es donde entendemos toda nuestra realidad de cómo vamos a crecer en el territorio. Entonces, hay mucha lógica, ¿no? Mientras que estamos llenándonos de formatos y documentos que a veces ni siquiera cruzan entre los propios sistemas, a veces siento que le hacemos complicada la vida a los gobiernos regionales y locales para poder ejecutar su presupuesto. Dar esos saltos y esperar que las capacidades que uno espera se desarrollen en Lima, se vayan también a las provincias, va a llevar bastante tiempo, y no crea que solamente sea un curso que se dicte a 2.700 funcionarios lo que vaya a hacer ese cambio. Va a llevar mucho más tiempo, va a llevar, incluso en algún momento Economía señalaba de que iba a poner gente para apoyar en los territorios, ¿no? Espero que se dé realmente, porque si no, esto va a seguir siendo más de lo mismo, y la lentitud en la ejecución se va a ver reflejada cada vez que haya más cambios y más rotación en el tema de los gobiernos locales. Los gerentes públicos pueden ayudar, sí, ¿no? Pero no existen tantos gerentes públicos, ni tampoco existe la capacidad de que se les pague a todos ese gasto en los distintos municipios, por ejemplo, ¿no? Para poder llegar a tener una idea, estamos hablando de más, casi 2.000 municipios, y creo que la planta de gerentes públicos en materia de inversión no llega a ese tamaño. Es lo que quería comentarles, Mariela. No sé si te doy pase para que ya cierres el tema con Raúl, y él pueda terminar a hacer las últimas dudas que se presenten. Sí, profesor Rodolfo, muchísimas gracias. Y finalmente, bueno, pasamos al profesor Raúl para que pueda responder alguna de las consultas que ha realizado el público. Sí, quería complementar un poquito la pregunta que ya escogió Carlomagno sobre qué regiones se beneficiarán más o menos con la descentralización. O sea, si uno mira indicadores como competitividad regional o IDH de los departamentos del Perú, cómo evolucionaron entre los primeros años de los 2000 y los años más recientes, en general todos se han movido para arriba, con pequeñas fluctuaciones, pero en general todos se han movido para arriba.
y es muy difícil suponer que eso es atribuible a la descentralización. Es más probable que sea atribuible al ciclo de crecimiento económico más o menos continuo que tuvimos entre el año 2004, 2005 y el 2013, 2014, por efectos del incremento de nuestras exportaciones de minerales que generaron incremento en los ingresos públicos y incremento en el PIB. Hay algunos cambios en el orden de los departamentos, algunos se han movido varias posiciones, pero en general, si uno los divide en cuartiles de 6 departamentos, ninguno sale del cuartil en el que estaba. A veces le saca 2 posiciones a alguno o a otro, pero en el cuartil superior están Lima y toda la costa sur, Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua, y en la parte baja se disputan los mismos departamentos de siempre, o sea, lo que se llamaba Trapecio Andino, Puno y Cajamarca. Hay algunos que se han movido en el pelotón intermedio como Huánuco, se ha movido 2 o 3 posiciones para arriba respecto a sus vecinos, pero sigue siendo un movimiento en conjunto, y eso verifica lo que les decía yo que dice la literatura. En general, los departamentos más desarrollados aprovechan mejor las ventajas de la descentralización, y al contrario, los departamentos menos desarrollados, las circunscripciones menos desarrolladas se van rezagando o manteniendo rezagadas, y la única forma de modificar eso, no hay magia. Son políticas públicas expresas que ayuden a esos departamentos y a sus ciudadanos, a sus empresas, a sobremontar la diferencia. Son políticas temporales, pero tienen que ser muy concretas, si no, no funciona. Yo sé que de repente ahí puedo discrepar con muchos economistas más macro, pero no hay otra manera. En los países lo que ha mostrado que cambia el orden de los factores entre los territorios son políticas expresas de desarrollo territorial. Y la segunda pregunta que quería tomar es una que alude a si la baja ejecución presupuestal a la que se ha referido Rodolfo es más responsabilidad de los gobiernos subnacionales o es por falta de proyectos. Esas son las alternativas que plantea la persona que pregunta, que no se identifica. Yo diría que el asunto es bastante complejo. Efectivamente tenemos problemas graves de planeamiento, o sea, esos casos que ha presentado Rodolfo, donde Huánuco comienza el presupuesto con 65 proyectos y termina con 500, lo que muestra es que el planeamiento es muy malo. Entonces, el gobernador no cree en aquello que viene por el tubo, que son los 65, y quiere meter los proyectos que él trae en su cabeza, en su agenda, o se los impone la demanda. Entonces, eso es mucho más fuerte cuando entran gobiernos nuevos como ahora, ¿no? Que están en su primer año. Pero también hay cosas que a veces no son tan visibles y muestran una idea un poco deformada de lo que pasa en realidad. El gobierno nacional, si ustedes miran la relación entre su PIA y su PIM, en general baja en la mayor parte de los ministerios. O sea, comienzan con un PIA más arriba y terminan con un PIN más abajo. ¿Por qué? Porque son unos bandidos. Todo lo que no pueden ejecutar alrededor del tercer trimestre y a veces el cuarto, o lo devuelven al tesoro rebajando marco presupuestal o le transfieren la pelota a los gobiernos regionales y a los municipios. Entonces, eso no hace extrañar que los gobiernos regionales y municipios, como bien ha mostrado Rodolfo, al comienzo del año el incremento de PIM sobre el PIA es relativamente lento y se acelera estratosféricamente a partir de medio año, porque son todos los pianos que los ministerios les comienzan a arrimar para bajar su marco presupuestal y aparecer con mayor ejecución, y los revientan a los otros que van metiendo proyectos, tontamente los aceptan porque están presionados por la demanda, por el afán de coleccionar medallitas, y terminan con bajas ejecuciones presupuestarias. Entonces ahí hay muchas cosas que ordenar, que si hay proyectos que comienzan en los PIAs de los ministerios, pero son de ejecución local, eso es muy común, por ejemplo, en el Viceministerio de Saneamiento, deberían pasar a los gobiernos locales mucho más pronto, pero ahí entran todos los problemas de la preinversión y de los expedientes técnicos que demoran un viacrucis para aprobarse. Entonces ahí están dando vueltas
en distintas ejecutoras, se hacen miles de convenios para cambiar la ejecutora según quién hace los estudios, y si miran casos específicos, hay proyectos, inclusive chiquitos, donde como nación estamos gastando en estudios de preinversión 5, 6, 7 años sin que se terminen. Porque toman prioridad, pierden prioridad y vamos metiéndole plata y no se terminan los expedientes, pero los proyectos andan dando vueltas por ahí y entonces van deformando lo que efectivamente hay que leer de la información presupuestaria. Entonces, eso es todo un desafío que tiene que ver con lo que decía yo, el rol de los niveles de gobierno, que al no estar claro, el gobierno nacional tiene tendencia a acaparar todo y después hacer una transferencia desordenada y extemporánea de responsabilidades a gobiernos subnacionales que efectivamente no tienen las capacidades muchas veces para todos esos formatos, requisitos y procedimientos de los que hablaba Rodolfo, que muchos de ellos son simple y llanamente exacerbación de la regulación basada en la desconfianza por parte de los rectores de sistemas administrativos. Entonces, nuevamente, yo creo que lo que está pendiente en el Perú es instalar una cultura de gestión colaborativa multinivel entre los 3 niveles de gobierno, donde las competencias y primero que eso, los roles estén más claros, poner los estímulos correctos para que cada uno haga su papel y por lo tanto podamos meter un poco de orden en esa chanfaina que se llama Estado peruano. Muchas gracias. Listo, profesores. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y bueno, ya en línea con todo lo que se ha visto, con todo lo que se ha expuesto y como última consulta, veo que tenemos varias interesantes y desde ya justamente a todos los interesados en participar en el curso, ¿no? Que se encuentra en convocatoria, el curso de Gestión Pública Regional y Municipal. Vamos a brindar ya en la parte del cierre información, ¿no? Pero yo quiero hacerles antes a los docentes, ¿no? Una última pregunta de cómo se enlaza todo lo que se ha visto con los temas que se van a ver en este próximo curso. No sé si empezamos de repente nuevamente con el profesor Carlos y terminamos con el profesor Raúl. Hola, ¿yo estoy al aire? Sí, lo escuchamos, profesor. Sí, bueno, en efecto, la idea del curso de gestión pública regional y municipal tiene por objeto primero dar una información general de entender cómo funciona el Estado en el territorio, en sus niveles descentralizados, cuál es la relación que por lo menos según la ley existe entre ellos y cuál es la problemática ¿no? existente. Por ejemplo, toda esta cuestión de las competencias, ¿no? Las famosas competencias compartidas que al final no queda claro quién hace qué, que es un problema que tenemos que afrontar. O sea, tenemos que entender cómo está ordenado el Estado peruano en términos de la descentralización, en términos de los territorios. Tenemos que entender cómo ha ido el proceso de descentralización, ¿no? Y cómo es que es necesario entender la problemática del proceso de descentralización de modo tal que pueda eso servir de insumo para empezar a visionar cuáles son las alternativas de solución y que creo que es lo más interesante, ¿no? Encontrar nuevas fórmulas que nos permitan salir de este entrampamiento, de un estancamiento de la descentralización que creo que es muy perjudicial para el país, ¿no? Lo que necesitamos es empezar a generar conciencia de la necesidad de relanzar el proceso de la descentralización, y eso no lo va a hacer solamente los que toman decisiones políticas, no lo va a hacer solamente un gobierno. Generalmente los gobiernos toman decisiones cuando sienten una presión, ¿no? Cuando sienten una necesidad, y por lo menos los últimos gobiernos parece ser que han considerado que la descentralización no es un asunto importante, cuando sí lo es en realidad. Te paso Gracias. la Sí, palabra, Mariela. Pasamos con el profesor Rodolfo, ¿le parece? Para poder hacer este cierre. Sí, claro, y siguiendo lo que señala Carlomagno, ¿no? Si uno mira todo este proceso de descentralización que es relevante y que no tiene reversión, tenemos que entender también que aquí va a haber un tema de demostrarle a la población, ya no quiero hablar
de los sistemas, sino a la población, que es a las finales la que tenemos que rendirle cuenta, que hay que desarrollar capacidades para poder ejecutar los presupuestos que se nos asignan. Y creo que eso es parte de lo que vamos a tocar. Yo quiero en este curso transmitir lo que siempre hago, ¿no? Es darle la posibilidad de que entiendan cómo piensa el Ministerio de Economía, cómo los van a analizar, cómo los van a revisar y cómo van a tener que ir a sustentar desde una modificación al presupuesto hasta poder justificar el tema de una demanda adicional de recursos que les permita a ustedes llegar a tener una mejor ejecución de estos gastos e impulsar sus procesos de descentralización en los territorios en donde van a mejorar su gestión. Eso es, creo que podría resumirlo así en ese sentido, estimada Mariela. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo. Y finalmente, profesor Raúl. A ver, el curso está organizado en una secuencia donde Carlomagno inicia con una entrada al diseño normativo del proceso de descentralización, al diseño normativo del Estado peruano, cómo se supone que desde las normas se aspiró a que se organice el proceso de descentralización y un poco qué pasó a lo largo de esos años, ¿no? De ahí, la idea en mi caso es, quiero profundizar en algunas cosas que los ayuden a entender los procesos de fondo que explican algunas de las manifestaciones de la evolución del proceso de descentralización. He tratado de acercarme hoy día a dos temas que me parecen claves, los roles por nivel de gobierno y lo que es la lógica territorial en la política pública. Sí me gustaría tocar también un poquito lo que han dicho en términos de retos futuros en una de las preguntas, y no lo hemos podido tocar hoy día, que es el desafío de la corrupción, de la mirada ciudadana que hay sobre una generalización de la corrupción a nivel subnacional. Y Carlomagno ha adelantado algunas cosas en las preguntas, pero creo que ese tema hay que desarrollarlo y preguntarnos qué podemos hacer desde nuestras posiciones, sean aquellos que decían matricularse en el curso trabajando en la escala nacional o regional o local, qué pueden hacer, pero con una comprensión más profunda de los procesos de cambio y reforma que están en juego. De ahí entra Rodolfo a ver los temas de presupuesto y ejecución, y cerramos con Carlomagno en una sesión que lo que busca es, a partir de toda esa información, hacer una discusión lo más interactiva que podamos, ojalá, sobre cuáles son los retos a futuro, ¿no? O sea, está bien, hay que hacer un relanzamiento de la descentralización, se necesita voluntad política para eso, pero ¿qué significa un relanzamiento? ¿Cuáles deberían ser los elementos que deberían de gobernar un rediseño del proceso, ¿no? Hay gente que dice que hay que recentralizar. Hay gente que podría decir que el modelo actual, que yo lo defino más como un modelo desconcentrado, es decir, donde el nivel nacional tiene todo el poder de la decisión de política y del financiamiento y le encarga responsabilidades a los niveles regionales y locales con una autonomía muy reducida para decidir, en nombre de esa desconfianza a la que aludía Rodolfo. Entonces, la idea es preguntarnos hacia dónde debería evolucionar el diseño y hacerlo de la manera más interactiva posible, para que corrija los defectos que analizaremos a lo largo de las sesiones que cada uno tenemos individualmente. Espero que eso multiplique la capacidad de cada uno de ustedes de ser un agente más consciente del rol que juega, tanto si es funcionario público o va a ser funcionario público, como si está en el sector privado, en la sociedad civil, y tiene que interactuar inevitablemente con los agentes públicos en determinados territorios, ¿no? Excelente, y nuevamente, profesores, muchísimas gracias. Y para todos los interesados, ¿no? El curso está próximo a iniciar. Y bueno, y a continuación le voy a dejar a Wendy Quiñones, quien es nuestra asesora,
les va a brindar mayor información sobre este curso de capacitación, que, como les digo, ¿no? Inicia este 20 de marzo. Entonces, muchísimas gracias, profesores. Ha sido un excelente conversatorio. Hay muchas preguntas por responder y que estoy segura se las van a poder resolver los participantes que van a formar parte de este curso, ¿no? Y van a poder capacitarse, desarrollarse en temas de gestión pública, regional, municipal, orientada definitivamente en atender las necesidades urgentes, ¿no? Entonces, sin más, adelante, Wendy, por favor. Muchas gracias, Mariela, por el pase. Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Gestión Pública Regional y Municipal que está por iniciarse el 20 de marzo. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y cuenta con 40 horas académicas. La propuesta académica del curso de capacitación cuenta con un total de 40 horas académicas que se divide en 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno PUC? Entre nuestros principales diferenciadores se basan en contar con una plana docente especializada y con una gran trayectoria, el enfoque integral práctico-teórico, la modalidad a distancia con sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo ello bajo el respaldo académico de la PUC. Y por último, el desarrollo de un amplio networking que congrega a compañeros de clases a nivel nacional o internacional. Nuestro curso inicia este 20 de marzo. Los horarios para las sesiones en vivo con los docentes serán los miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 750 soles y actualmente tenemos un descuento por pronto pago hasta el 13 de marzo con una inversión de 700 soles, previa inscripción en nuestro campus virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación, gestión pública, regional y municipal. Que tengan muy buenas noches.